¿Y si te dijera que un hombre sobrevivió a 2 bombas nucleares y vivió hasta los 93 años? ¿O que alguien cayó de un avión a 33,000 pies sin paracaídas y pidió un cigarrillo cuando despertó? ¿Crees que has tenido un día de suerte? Estas personas no solo burlaron a la muerte, hicieron que el universo pareciera incompetente. Esto no se trata de encontrar $1 en la acera. Esto se trata de 33 humanos que se convirtieron en fallas en la realidad misma. ¿Listo para conocer a los bastardos más afortunados de la historia? 1. Tsutomu Yamaguchi, el hombre que hizo que las bombas atómicas parecieran amateur. Imagina sobrevivir a una bomba nuclear. Ahora imagina hacerlo 2 veces. Tsutomu Yamaguchi era un ingeniero de 29 años en un viaje de negocios a Hiroshima en agosto de 1945, cuando Little Boy detonó a menos de 2 millas de distancia. La explosión le reventó los tímpanos y lo dejó con quemaduras graves por todo el cuerpo. La mayoría de la gente diría que eso es suficiente trauma para toda una vida. Pero no Yamaguchi. Al día siguiente, gravemente herido, tomó un tren de regreso a su ciudad natal. ¿Quieres adivinar dónde vivía? Nagasaki. 2 días después del primer bombardeo, mientras describía la nube en forma de hongo a su incrédulo jefe, Fat Man explotó. De nuevo estaba dentro del radio de la explosión. De nuevo sobrevivió. Vivió hasta los 93 años, convirtiéndose en un testamento viviente tanto del poder destructivo de la humanidad como de la negativa absurda de un hombre a morir. Sobrevivir a una bomba atómica es un milagro estadístico. Sobrevivir a 2 es el universo jugando una broma cósmica con un remate terrible. Tu vida es aburrida comparada con esto. Suscríbete para que puedas sentirte peor acerca de tu propia suerte. 2. Frane Selak, el profesor de música que hizo que la muerte pareciera incompetente. Ah, sí, la historia clásica de un profesor de música croata que aparentemente firmó una vendetta personal con la parca. En 1962, el tren de Frane Selak se descarriló y se hundió en un río helado, matando a 17 personas. Él sobrevivió. Un año después, fue succionado por una puerta averiada de un avión en pleno vuelo y aterrizó en un pajar mientras 19 personas más perecían. Luego, su autobús se salió de la carretera hacia un río. Su auto se incendió 2 veces. Fue atropellado por un autobús. Finalmente, su auto se salió de un acantilado y fue expulsado del vehículo, logrando aferrarse a un árbol mientras su auto explotaba 300 pies más abajo. Después de coquetear con la muerte 7 veces, el universo aparentemente decidió disculparse. A los 73 años, compró un boleto de lotería por primera vez en 40 años y ganó casi $1 millón. Parece que usó toda su mala suerte en una sola carrera espectacular. 3. Roy Sullivan, el pararrayos humano que hizo que Thor pareciera mezquino. Las probabilidades de ser alcanzado por un rayo en tu vida son de aproximadamente 1 en 15,300. Roy Sullivan era un guardabosques estadounidense que aparentemente se hizo enemigo personal del dios del trueno. Roy fue alcanzado por un rayo no 1, no 2, sino 7 veces oficialmente registradas entre 1942 y 1977. Fue alcanzado mientras estaba en una torre de vigilancia, mientras conducía su camioneta, mientras estaba parado en su propio jardín delantero, e incluso mientras pescaba. Los rayos le incendiaron el cabello, le volaron el zapato del pie y le dejaron numerosas quemaduras. Eventualmente comenzó a creer que alguna fuerza sobrenatural estaba tratando activamente de destruirlo. ¿Y quién podría culparlo? Durante un tiempo incluso llevaba una lata de agua con él a todas partes por si acaso. No lo llamaban el pararrayos humano por nada. 4. Fidel Castro. 600 intentos de asesinato y muerte por vejez. Sobrevivir a más de 55 intentos de asesinato es impresionante, pero Fidel Castro miró ese número y dijo: "Aguanta mi ron". Según su jefe de seguridad, el líder cubano sobrevivió a más de 600 complots y conspiraciones para matarlo, la mayoría orquestadas por la CIA. Y estos no eran ataques simples, eran un catálogo caricaturesco de fracasos. Lo intentaron todo: un puro explosivo, una pluma fuente con una aguja hipodérmica oculta, un traje de neopreno espolvoreado con hongos devoradores de carne, e incluso una concha explosiva para plantar en su lugar de buceo favorito. Incluso enviaron a una examante para envenenarlo. Pero supuestamente ella escondió las píldoras de veneno en su frasco de crema fría donde se disolvieron. Parece que la mayor defensa de Castro no eran sus guardaespaldas,
sino la incompetencia absoluta y casi cómica de sus enemigos. Murió de causas naturales a los 90. 5. Vesna Vulović, cayendo 33,000 pies sin paracaídas. Porque ¿por qué no? Imagina caer de un avión a 33,000 pies. Ahora imagina hacerlo sin paracaídas. Esa fue la realidad para Vesna Vulović, una azafata serbia de 22 años en 1972. Una bomba sospechosa en un maletín destrozó su avión en pleno vuelo y ella se precipitó hacia la tierra atrapada en una sección del fuselaje. Milagrosamente, este ataúd de metal aterrizó en el ángulo perfecto sobre una ladera montañosa boscosa y cubierta de nieve en Checoslovaquia, amortiguando el impacto lo suficiente. Fue encontrada por un aldeano que había sido médico en la Segunda Guerra Mundial y sabía cómo mantenerla viva hasta que llegara ayuda. Despertó de un coma sin memoria de la caída, y sus primeras palabras fueron supuestamente pidiendo un cigarrillo. Sobrevivió a la caída sin paracaídas más alta jamás registrada, demostrando que a veces el universo tiene una forma muy extraña y violenta de hacerte famoso. 6. Violet Jessop, la azafata insumergible, que debería haber cambiado de carrera. Violet Jessop podría ser la mujer más afortunada o desafortunada que jamás haya trabajado en el mar. Era azafata de transatlánticos que tenía el extraño hábito de estar a bordo de barcos durante sus peores momentos. Primero, estaba trabajando en el RMS Olympic cuando colisionó con un buque de guerra británico en 1911. El barco quedó gravemente dañado, pero cojeó de regreso al puerto. Un año después, aceptó un trabajo en su flamante barco hermano, el supuestamente insumergible RMS Titanic. Todos sabemos cómo terminó ese viaje. Violet fue cargada en un bote salvavidas y sobrevivió al desastre histórico. Pensarías que encontraría una nueva carrera, pero no. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como enfermera en el tercer barco hermano, el MHS Britannic. En 1916, chocó contra una mina alemana y se hundió en menos de una hora. Y sí, Violet también sobrevivió a eso. Si alguna vez inventas una máquina del tiempo y la ves reservando un crucero, toma el tren. 7. Harrison O'Kene, 72 horas en una tumba submarina, con solo una Coca-Cola. Durante 3 días, Harrison O'Kene estuvo atrapado en una pesadilla. Era el cocinero en un remolcador nigeriano cuando se volcó y se hundió 100 pies hasta el fondo del Océano Atlántico. Mientras sus 11 compañeros de tripulación se ahogaban, O'Kene fue arrastrado a un baño de oficina que milagrosamente había formado una bolsa de aire de 4 pies. En total oscuridad, frío glacial y con solo una lata de Coca-Cola, se sentó en una caja volcada y escuchó los sonidos de criaturas marinas desconocidas comiendo los cuerpos de sus amigos. Cuando llegó un equipo de buzos de rescate, estaban en una sombría misión de recuperación de cuerpos. Imagina su absoluta sorpresa cuando estaban inspeccionando el naufragio y una mano de repente salió de la oscuridad y los agarró. O'Kene había sobrevivido durante casi 72 horas en una tumba submarina. Su rescate fue un milagro de 1 en 1.000.000. 8. Maarten de Jonge, el ciclista holandés, que esquivó la muerte por ser tacaño. Algunas personas coleccionan estampillas. El ciclista profesional holandés Maarten de Jonge parece coleccionar experiencias cercanas a la muerte con Malaysia Airlines. En marzo de 2014 estaba programado para volar en el vuelo MH370, el que famosamente desapareció sin dejar rastro. En el último minuto encontró un vuelo más barato que no tenía una escala larga y cambió. Unos meses después, en julio, estaba reservado para volar en el vuelo MH17. Justo antes de salir al aeropuerto, decidió ahorrar unos cientos de euros e intercambió su boleto por un vuelo diferente que salía unos días después. El MH17 fue derribado sobre Ucrania, matando a todos a bordo. 2 veces en 5 meses, la tacañería de este hombre salvó su vida. Literalmente esquivó 2 de los desastres aéreos más infames del siglo XXI porque era un comprador astuto. 9. Ludger Silvaris, el borracho, que sobrevivió al día del juicio final en una celda. En mayo de 1902, ser arrestado fue lo mejor que le pudo haber pasado a Ludger Silvaris. Fue arrojado a una celda de confinamiento solitario en el pueblo de Saint-Pierre, en la isla de Martinica, por meterse en una pelea de borrachos. Unos días después, el cercano volcán Monte Pelé erupcionó en una de las explosiones más violentas del siglo XX. Un flujo piroclástico sobrecalentado moviéndose a cientos de millas por hora incineró instantáneamente la ciudad, matando a los 30,000 habitantes, todos excepto uno.
La celda de Ludger era una caja de piedra mal ventilada a prueba de bombas parcialmente bajo tierra que lo protegió del calor y gas mortales. Fue descubierto 4 días después, horriblemente quemado pero vivo. Fue indultado de sus crímenes y luego recorrió el país con el circo Barnum y Bailey como el hombre que vivió el día del juicio final. 10. Anatoly Bugorsky, el físico que puso su cabeza en un haz de partículas y vivió. En 1978, el físico soviético Anatoly Bugorsky estaba trabajando en el acelerador de partículas más grande de la Unión Soviética cuando ocurrió lo impensable. Mientras revisaba un equipo defectuoso, accidentalmente metió su cabeza directamente en el camino del haz de protones en funcionamiento. El haz atravesó su cráneo a casi la velocidad de la luz, perforando su cerebro con radiación masiva equivalente a 300.000 rads, una dosis que normalmente sería instantáneamente fatal. Bugorsky describió ver un destello más brillante que 1000 soles, pero no sintió dolor. La mitad izquierda de su cara se hinchó más allá del reconocimiento y la piel se desprendió, revelando el hueso debajo. Los médicos esperaban que muriera en días. Sin embargo, no solo sobrevivió, sino que completó su doctorado y continuó trabajando como científico durante décadas. Perdió la audición en un oído, quedó parcialmente paralizado en el lado izquierdo de su cara y sufrió convulsiones ocasionales, pero su capacidad intelectual permaneció completamente intacta. Es el único humano confirmado en ser golpeado por un haz de partículas de alta energía y vivir para contarlo. 11. Rey Soc I de Albania, 55 intentos de asesinato y todavía fumando en cadena. Si la supervivencia fuera un deporte competitivo, el Rey Soc I de Albania sería el indiscutible campeón mundial. Este hombre no solo era afortunado, hizo una carrera esquivando la muerte. Durante su reinado, supuestamente sobrevivió a más de 55 intentos de asesinato. Eso no es un error. 55. Tampoco eran complots distantes. En 1931, mientras salía de la Ópera Estatal de Viena, asesinos emboscaron su auto. Soc no solo se agachó y cubrió, sacó su propia pistola y devolvió fuego, ayudando a sus guardaespaldas a repeler a los atacantes. Era un fumador empedernido notorio, supuestamente consumiendo 200 cigarrillos al día. Sin embargo, fueron otras personas tratando de matarlo lo que fue su mayor riesgo de salud. Para el rey Soc, los intentos de asesinato eran menos una amenaza y más una molestia recurrente en su agenda diaria. 12. Betty Lou Oliver, la mujer, que cayó 75 pisos y rebotó. En 1945, un bombardero B-25 perdido en espesa niebla se estrelló directamente contra los pisos 78 y 79 del Empire State Building. La operadora de ascensor Betty Lou Oliver estaba en el piso 80 y fue arrojada de su cabina por la explosión, sufriendo quemaduras severas. Los trabajadores de rescate la colocaron en un ascensor cercano para llevarla a un lugar seguro. Ahí fue cuando su suerte pasó de terrible a catastrófica y luego dio la vuelta completa a milagrosa. Los cables del ascensor, dañados en el accidente, se rompieron. Betty Lou Oliver se precipitó 75 pisos directamente hacia abajo. Pero aquí está la clave. Los 1000 pies de cable cortado habían caído al fondo del hueco primero, enrollándose en un cojín denso y elástico. El auto en caída aterrizó en este trampolín de metal improvisado, y ella sobrevivió. Tiene el récord mundial Guinness de la caída de ascensor más larga sobrevivida. 13. Wenceslao I, salvado por el botón de repetición. Wenceslao I, el duque de Bohemia en el siglo X, era conocido como un gobernante piadoso y de buen carácter. Tan bueno, de hecho, que su hermano menor hambriento de poder, Boleslav el Cruel, decidió mandarlo matar. Un grupo de asesinos esperó emboscado a Wenceslao afuera de una iglesia, listos para emboscarlo de camino al servicio matutino. Era un plan perfecto. Pero esa mañana en particular, el duque, un hombre de rutina y oración, hizo algo completamente fuera de personaje. Se quedó dormido. Después de esperar un rato y no ver señales de su objetivo, los asesinos se aburrieron. Pensaron que no vendría y simplemente se fueron a casa. La vida de Wenceslao fue salvada no por guardias o una premonición, sino por una simple siesta perezosa. A veces el botón de repetición es el sistema de defensa más poderoso del mundo. Todavía no te suscribes. Incluso estas personas tenían mejores instintos de supervivencia que tus problemas de compromiso. 14. Timothy Dexter, el idiota, que fracasó hacia arriba tan fuerte que rompió el capitalismo.
Timothy Dexter era un empresario estadounidense fantásticamente poco inteligente del siglo XVIII, que según todos los relatos debería haber muerto en la miseria. Sus rivales ricos y educados constantemente le daban terribles consejos de inversión, esperando arruinarlo. Le dijeron que vendiera calentadores de camas usados para calentar camas en la fría Nueva Inglaterra a las Indias occidentales tropicales. Una idea estúpida, ¿verdad? Lo hizo de todos modos. Los lugareños descubrieron que eran perfectos para servir melaza y obtuvo una ganancia masiva. Luego le dijeron sarcásticamente que enviara carbón a Newcastle, la ciudad inglesa que era el principal productor de carbón del mundo. Era la definición de una empresa inútil. Dexter lo hizo y su barco llegó justo en medio de una huelga masiva de mineros, permitiéndole vender su carbón a un precio astronómico. Fracasó hacia arriba tan fuerte que rompió el sistema. 15. Peter Freuchen, el explorador que escapó de la muerte con un puñal de caca. Peter Freuchen no era solo un explorador danés, era un gigante de 1,98 m que trataba el Ártico como su patio trasero personal, pero un día el patio trasero trató de enterrarlo. Atrapado en una ventisca, cavó un hoyo para refugiarse solo para quedar atrapado bajo una avalancha repentina de nieve y hielo, que se congeló tan sólido como el concreto. Con sus herramientas fuera de alcance, Peter enfrentaba una tumba congelada, así que hizo lo que cualquier hombre ingenioso y desesperado haría. Defecó, lo moldeó en un cincel largo y afilado y esperó a que se congelara sólido en las temperaturas árticas. Armado con su recién forjado puñal de caca, se abrió paso cincelando. Como bono, más tarde tuvo que amputarse sus propios dedos gangrenosos con un par de alicates y sin anestesia. En serio, la vida de este tipo fue una película de supervivencia en modo difícil. 16. Mad Jack Churchill, el soldado que llevó una espada a un tiroteo y ganó. Mientras los soldados en la Segunda Guerra Mundial estaban armados con ametralladoras, granadas y tanques, el oficial británico John Churchill, mejor conocido como Mad Jack, pensó que todo eso era un poco aburrido. Sus armas de elección eran una espada escocesa, un arco largo y gaitas. Esto no era una broma. Se le acredita la última muerte registrada con arco largo en tiempos de guerra, eliminando a un suboficial alemán en 1940. Una vez capturó a 42 soldados alemanes y un equipo de mortero armado solo con su espada. Señalaba una carga tocando sus gaitas, un sonido aterrador y confuso en un campo de batalla moderno. Su lema personal era: cualquier oficial que entre en acción sin su espada está vestido inapropiadamente. Cómo este hombre sobrevivió la guerra completa es un testamento a la idea de que a veces ser impredeciblemente y completamente loco es la mejor defensa de todas. 17. Aron Ralston, el escalador, que se cortó su propio brazo con un cuchillo sin filo. En abril de 2003, el escalador estadounidense Aron Ralston estaba explorando un cañón remoto en Utah solo cuando una roca de 800 libras se desprendió y aplastó su brazo derecho contra la pared del cañón. Quedó completamente atrapado en uno de los lugares más aislados de América, sin haberle dicho a nadie a dónde iba. Durante 5 días y 7 horas, Ralston sobrevivió con agua racionada y sin comida, grabando mensajes de despedida en su cámara de video. Cuando se le acabó el agua y comenzó a alucinar por deshidratación, tomó una decisión extrema: usar su multiherramienta sin filo para amputarse su propio brazo atrapado. Primero tuvo que romper su radio y cúbito contra la roca, luego cortar a través de músculo, tendones y nervios, durante más de 1 hora de agonía indescriptible. Después de liberarse, tuvo que descender en rapel una caída de 65 pies con un brazo y caminar 7 millas para encontrar ayuda, todo mientras se desangraba. Por pura casualidad, se encontró con una familia de excursionistas que alertaron a un helicóptero de rescate. Su historia inspiró la película 127 horas. 18. Anne Hodges, la única persona jamás golpeada por un meteorito. Mientras dormía la siesta, de todos los miles de millones de personas que han vivido, solo una persona está oficialmente confirmada de haber sido golpeada directamente por un meteorito. Su nombre era Anne Hodges. En noviembre de 1954, estaba tomando una siesta en su sofá en Sylacauga, Alabama, cuando un trozo de roca de 8,5 libras del espacio exterior se estrelló contra su techo. Se estrelló contra su gran radio de consola, rebotó en ella y golpeó su cadera. El impacto le dejó un moretón masivo en forma de piña, pero por lo demás estaba ilesa.
Piensa en las probabilidades cósmicas. Un fragmento de un asteroide viajando durante millones de años a través del vacío del espacio terminó su viaje dándole a una mujer un moretón desagradable mientras dormía. Es posiblemente el evento celestial más dirigido, pero en última instancia inofensivo en la historia humana. 19. Anders Hellstrup, el paracaidista que esquivó una bala cósmica. Cuando saltas de un avión, te preocupas de que tu paracaídas no se abra o de un mal aterrizaje. No te preocupas de ser eliminado por un francotirador cósmico. Pero para el paracaidista noruego Anders Hellstrup, eso casi se convirtió en realidad. Durante un salto, algo oscuro y rocoso pasó zumbando junto a su cabeza a velocidad increíble. No sintió nada, pero sus cámaras de casco lo capturaron todo. Era un meteorito, específicamente en su fase de vuelo oscuro después de que dejó de arder. Había capturado el primer metraje jamás registrado de un meteorito cayendo a través del cielo desde la perspectiva de un paracaidista. Las probabilidades de que esto suceda son tan astronómicamente pequeñas que es prácticamente imposible de calcular. Una cosa es tener suerte. Otra cosa es esquivar por poco una bala disparada desde el cinturón de asteroides hace millones de años. 20. Andrew Jackson, el presidente demasiado rudo para que la pólvora funcionara contra él. Andrew Jackson, el séptimo presidente de Estados Unidos, era un hombre tan famosamente duro que lo apodaban Old Hickory. En 1835, esa reputación fue puesta a prueba definitiva durante el primer intento de asesinato presidencial. Un pintor de casas descontento llamado Richard Lawrence se acercó a Jackson y le disparó una pistola a quemarropa. Clic, fallo de disparo. Mientras Lawrence sacaba una segunda pistola, Jackson, siendo el loco absoluto que era a los 67 años, no corrió ni se escondió. Cargó, levantando su bastón para golpear al asesino. Lawrence disparó la segunda pistola. Clic, otro fallo de disparo. Las probabilidades de que dos pistolas separadas correctamente cargadas fallaran en el clima húmedo de ese día se calcularon más tarde en una en 125,000. Parece que incluso la pólvora estaba demasiado intimidada para funcionar correctamente en presencia de Andrew Jackson. 21. Roy Benavides, el soldado que estaba demasiado enojado para morir. El sargento maestro Roy Benavides del Ejército de Estados Unidos fue el protagonista de una de las acciones más heroicas y milagrosamente afortunadas de la Guerra de Vietnam. En mayo de 1968, cuando un equipo de reconocimiento de 12 hombres fue atrapado por más de 1,000 soldados norvietnamitas, Benavides saltó de un helicóptero a la zona de combate armado solo con un cuchillo de combate. Durante 6 horas de feroz batalla, rescató a soldados heridos, distribuyó municiones, llamó ataques aéreos y coordinó la evacuación, todo mientras recibía múltiples heridas. Al final de la batalla, había recibido 7 disparos, tenía fragmentos de metralla por todo su cuerpo, una puñalada de bayoneta a través de ambos pulmones y había perdido tanta sangre que los médicos lo declararon muerto y lo pusieron en una bolsa para cadáveres. Cuando estaban a punto de cerrarlo con cremallera, escupió sangre en la cara del médico para demostrar que todavía estaba vivo. Sobrevivió contra todo pronóstico, recuperándose después de meses de cirugías. 22. Juliane Koepke, la adolescente que cayó 2 millas en el Amazonas y salió caminando. El día de Navidad de 1971, Juliane Koepke, una adolescente alemana de 17 años, volaba con su madre sobre la selva amazónica peruana cuando un rayo golpeó el avión, causando que se desintegrara en pleno vuelo a 10,000 pies. Juliane, aún atada a su asiento, cayó a través del dosel de la selva. El denso follaje y las corrientes ascendentes aparentemente ralentizaron su caída lo suficiente para sobrevivir. Despertó al día siguiente, sola, con una clavícula rota, un ojo hinchado cerrado, cortes profundos y sin señales de los otros 91 pasajeros o tripulación. Su madre había muerto en el impacto. Durante 11 días, Juliane caminó descalza por la jungla impenetrable, siguiendo un arroyo como su padre biólogo le había enseñado. Sobrevivió comiendo dulces que encontró en los restos, sufrió infecciones de gusanos en sus heridas y enfrentó caimanes y otros peligros. Finalmente encontró una cabaña de leñadores y fue rescatada. 23. Adolfo Suárez, salvado por una paloma kamikaze. Ser político puede ser peligroso, pero para el primer ministro español Adolfo Suárez, la mayor amenaza vino de un viaje de caza con un amigo. Durante la cacería, su compañero giró su escopeta para seguir a un pájaro, apuntándola accidentalmente directamente a la cabeza de Suárez. El hombre disparó.
En ese exacto segundo, una sola paloma desafortunada voló directamente entre los dos hombres. El ave recibió toda la fuerza del disparo de escopeta, explotando instantáneamente en una nube de plumas y salvando la vida del primer ministro. Fue el caso definitivo de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado para la paloma, y el momento absolutamente más afortunado para Suárez. Fue salvado por un guardaespaldas emplumado que nunca supo que tenía. 24. Medio ahorcada Maggie. La mujer, que sobrevivió a su propia ejecución. La historia de Maggie Dixon es prueba de que a veces un trabajo mal hecho puede salvar una vida. En 1724, en Edimburgo, Maggie fue condenada por un crimen y sentenciada a ser ahorcada. La ejecución procedió según lo planeado. Fue colgada, colgó durante el tiempo requerido y fue declarada muerta. Su cuerpo fue colocado en un ataúd de madera y cargado en un carro para el entierro. En el camino al cementerio, sin embargo, las personas que la transportaban escucharon un sonido de golpes aterrador proveniente del interior del ataúd. Lo abrieron para encontrar a Maggie muy viva y probablemente muy confundida. Según la ley escocesa de la época, su sentencia era ser ahorcada hasta morir. Como técnicamente la sentencia había sido ejecutada, no podía ser ejecutada por segunda vez por el mismo crimen. Era legalmente libre para irse y vivió otros 40 años, conocida para siempre como medio ahorcada Maggie. 25. Wenceslao Moguel. Recibió 9 disparos por un pelotón de fusilamiento y sobrevivió. Recibir un disparo y sobrevivir es suerte, pero la historia de Wenceslao Moguel está en una liga propia. Durante la Revolución Mexicana en 1915, fue capturado y sentenciado a muerte por pelotón de fusilamiento sin juicio. Fue alineado contra una pared y un pelotón de fusileros le disparó 9 veces, acribillando su cuerpo con balas. Para asegurar que el trabajo estuviera hecho, un oficial entonces se acercó y entregó el coup de grâce, un disparo final en la cabeza a quemarropa. Milagrosamente, ninguna de las balas destruyó sus órganos vitales, y el disparo en la cabeza pasó a través de su mejilla y salió por el otro lado sin golpear su cerebro. Fingió estar muerto hasta que sus verdugos se fueron. Luego se arrastró hacia un lugar seguro. Vivió una larga vida, incluso apareciendo en Ripley's Believe It or Not, conocido para siempre como el fusilado. 26. Rey Hassan II, el rey, que engañó a sus asesinos para que fueran su escolta. En 1972, el rey Hassan II de Marruecos volaba a casa en su Boeing 727 personal cuando su propia fuerza aérea intentó derribarlo del cielo en un golpe militar. Aviones de combate rebeldes acribillaron el avión con balas, deshabilitando un motor y amenazando con destrozar la aeronave. Mientras el avión real comenzaba a caer, el rey se dio cuenta de que la fuerza bruta no lo salvaría, pero un farol masivo podría. Agarró la radio y con asombrosa frialdad gritó con la voz de un miembro de la tripulación: «El tirano está muerto, el tirano está muerto, larga vida a la patria». Creyendo que su misión fue un éxito, los pilotos rebeldes dejaron de disparar. Incluso saludaron el avión del rey muerto inclinando sus alas y escoltaron la aeronave lisiada a un aterrizaje seguro. 27. Jean Bedel Bokassa, salvado por la bandeja de servir de un camarero. Jean Bedel Bokassa fue el autoproclamado emperador de la República Centroafricana, un dictador notoriamente brutal y excéntrico. Pero incluso los tiranos necesitan un poco de suerte. Durante una aparición pública, un asesino logró acercarse lo suficiente para lanzar una granada directamente hacia él. El proyectil mortal estaba navegando por el aire, a punto de convertir al emperador en una niebla roja, cuando el destino intervino de la manera más mundana imaginable. Un camarero que caminaba cerca instintivamente levantó la bandeja de servir de metal que llevaba para protegerse. La granada rebotó en la bandeja, voló en una dirección completamente diferente y detonó lejos de su objetivo previsto, salvando la vida de Bokassa. Su gobierno continuado fue asegurado no por un guardaespaldas de élite, sino por una pieza de vajilla. 28. Walter Summerford. El hombre que el rayo se negó a dejar ir. La historia de Walter Summerford es tan extraña que suena como un cuento exagerado, pero es un recordatorio escalofriante de que el rayo aparentemente puede guardar rencor. En 1918, mientras servía como oficial británico en la Primera Guerra Mundial, el mayor Summerford fue alcanzado por un rayo mientras estaba a caballo, paralizándolo de la cintura para abajo.
Se recuperó solo para ser alcanzado nuevamente en 1924 mientras pescaba bajo un árbol en Canadá, lo que paralizó el lado derecho de su cuerpo. Se recuperó nuevamente. En 1930 fue alcanzado por tercera vez mientras caminaba por un parque, lo que lo dejó permanentemente paralizado. Murió 2 años después, pero el rayo no había terminado. 4 años después de su muerte, en 1936, un rayo golpeó el cementerio y destruyó su lápida. El universo no solo lo quería muerto, quería borrar el recuerdo mismo de él. 29. John Starks. Salvado por un apretón de manos que no terminaba. Imagina estar frente a un pelotón de fusilamiento. Tu sentencia ha sido leída. Tu destino está sellado. Esta fue la realidad para el soldado británico John Starks, condenado a muerte por deserción durante las guerras napoleónicas. Mientras los soldados del pelotón de fusilamiento levantaban sus rifles y apuntaban, un amigo que había venido a presenciar la ejecución dio un paso adelante para un apretón de manos final. Starks, con momentos de vida, tomó la mano de su amigo. Fue una despedida prolongada y sombría. Mientras sostenían su apretón de manos, un jinete fue avistado galopando hacia ellos en la distancia, agitando un pedazo de papel. Era un indulto de último minuto del duque de York. Si el apretón de manos hubiera sido incluso unos segundos más corto, la orden de disparar habría sido dada. 30. Claudio, el romano, que engañó a todos para hacerlo emperador. En el mundo mortal de las puñaladas por la espalda de la política imperial romana, donde las escenas familiares a menudo terminaban con alguien siendo envenenado y los desacuerdos políticos se resolvían con asesinato en lugar de debate, ser percibido como un tonto generalmente era una sentencia de muerte, a menos que fueras Claudio, plagado por una cojera que lo hacía caminar torpemente, un tartamudeo que hacía que hablar en público fuera casi imposible, y varios tics nerviosos que lo hacían babear y temblar en momentos inoportunos. Era visto por su familia aristocrática, incluido el emperador psicópata Calígula, que una vez intentó hacer a su caballo un cónsul, como un idiota inofensivo y vergonzoso que traía vergüenza al linaje imperial. Mientras otros miembros de la familia imperial, aquellos que eran guapos, elocuentes y políticamente ambiciosos, estaban siendo sistemáticamente envenenados con toxinas exóticas, exiliados a islas remotas en el Mediterráneo o ejecutados en elaborados espectáculos públicos durante las interminables luchas de poder que definían la sucesión romana, Claudio fue completamente ignorado. Era la broma de la familia, no una amenaza, el tío por el que sentías lástima en las reuniones familiares. Pasó su tiempo escribiendo historias que nadie leía y estudiando temas que a nadie le importaban, efectivamente invisible para los jugadores de poder que se rodeaban unos a otros como tiburones. Luego, en 41 después de Cristo, Calígula fue asesinado por su propia guardia pretoriana, apuñalado 30 veces en un ataque coordinado que terminó uno de los reinados más inestables de Roma. La guardia pretoriana, de repente encontrándose sin un emperador y en pánico por encontrar uno nuevo antes de que el Senado pudiera tomar el control y potencialmente eliminar a la guardia por completo, asaltaron el palacio buscando a cualquier miembro sobreviviente de la familia imperial. Encontraron a Claudio escondido detrás de una cortina en una pequeña habitación, temblando de miedo, probablemente convencido de que estaban allí para matarlo también y completar la purga familiar. Pero no lo mataron. En una decisión que sorprendió a todos, incluido el propio Claudio, lo proclamaron emperador en el acto, pensando que cualquier imperial era mejor que ningún imperial y que Claudio, siendo visto como débil y manejable, sería fácil de controlar. Toda su vida de ser subestimado, burlado y descartado, se convirtió en su mayor activo, permitiéndole fracasar hacia arriba hasta la posición más poderosa del mundo conocido. 31. J.P. Morgan, el jefe que sabiamente se saltó el Titanic. J.P. Morgan no era solo un titán de la industria o un empresario rico, era el hombre que poseía la White Star Line, la compañía que construyó el Titanic, el barco que se suponía sería el símbolo definitivo del triunfo de la ingeniería humana y la tecnología marítima insumergible. Como su dueño y el titiritero detrás de toda la operación, estaba naturalmente programado para estar en el resplandeciente viaje inaugural del barco de Southampton a Nueva York, ocupando una de las suites más lujosas a bordo, probablemente con accesorios enchapados en oro y champán importado enfriándose en hielo. Tenía sus maletas empacadas, sus boletos comprados y estaba listo para ir, probablemente esperando con ansias la publicidad y el prestigio de estar en el viaje inaugural del barco más famoso del mundo. Sin embargo,
Justo antes de que el barco zarpara de Southampton en ese fatídico día de abril de 1912, canceló abruptamente su viaje en el último minuto, retirándose de lo que debería haber sido el evento social de la década. La razón oficial dada fue una enfermedad repentina, algo vago y conveniente que la gente rica siempre reclama cuando no quieren asistir a algo. Sin embargo, algunos rumores sugieren que simplemente estaba preocupado por asuntos de negocios que requerían su atención inmediata en Nueva York. O quizás más escandalosamente que estaba preocupado por una amante y decidió que una escapada romántica era más atractiva que un viaje transatlántico. Cualquiera que sea la razón real, ya sea enfermedad genuina, perspicacia comercial o distracción romántica, su decisión de último minuto lo salvó de hundirse con su propia obra maestra insumergible cuando golpeó un iceberg y se hundió, matando a más de 1,500 personas. Es el ejemplo definitivo de un jefe que sabiamente eligió saltarse el primer día en un lugar de trabajo nuevo y muy defectuoso, dejando que sus empleados lidiaran con el desastre mientras él permanecía a salvo en tierra firme. 32. Hugh Williams. El nombre que el mar se niega a tomar. El extraño caso de Hugh Williams es menos sobre una persona afortunada y más sobre un nombre que parece ser un salvavidas cósmico. Una tarjeta de salir gratis de la muerte sobrenatural que desafía toda explicación lógica. En 1664, durante la era de los veleros de madera y las condiciones marítimas traicioneras, un barco se hundió en el estrecho de Menai frente a la costa de Gales, un cuerpo de agua conocido por sus corrientes peligrosas y costas rocosas que han reclamado innumerables embarcaciones a lo largo de los siglos. El único sobreviviente sacado de las aguas heladas fue un hombre llamado Hugh Williams. Trágico, pero no inusual para la época. En 1785, más de un siglo después, otro barco se hundió exactamente en el mismo lugar, como si el estrecho mismo tuviera una vendetta contra el tráfico marítimo. Nuevamente hubo un solo sobreviviente sacado de los restos, y su nombre era Hugh Williams. Ahora eso está empezando a ponerse raro, pero podrías atribuirlo a la coincidencia, ya que Williams es un apellido galés común. Luego, en 1820, un tercer buque volcó en las mismas aguas traicioneras, el mismo tramo maldito del estrecho de Menai. Una vez más, todos perecieron excepto un solo hombre llamado Hugh Williams, que de alguna manera logró sobrevivir cuando todos los demás se ahogaron. Las probabilidades de esta triple coincidencia, abarcando más de 150 años y 3 desastres marítimos separados, son tan alucinantemente pequeñas que desafía la explicación racional y entra en el reino de lo sobrenatural o lo estadísticamente imposible. Es como si los dioses del mar de ese estrecho particular tuvieran una política estricta grabada en piedra. Tomaremos el barco, tomaremos la tripulación, pero dejaremos a Hugh Williams atrás porque aparentemente ese nombre tiene algún tipo de inmunidad marítima que no entendemos. 33. Elmer de Malmesbury, el monje volador, que inventó la aviación 600 años antes. En el siglo XI, mucho antes de que los hermanos Wright descubrieran el vuelo motorizado en Kitty Hawk, y mucho antes de que nadie entendiera conceptos como aerodinámica, sustentación o coeficientes de arrastre, un monje inglés llamado Elmer de Malmesbury decidió que había descubierto el secreto del vuelo humano a través de la fe pura y la ingeniería medieval. Construyó un conjunto de alas crudas, probablemente hechas de madera, tela y cualquier material que pudiera rescatar de alrededor del monasterio, subió a la cima de la abadía de Malmesbury, una torre que se elevaba muy por encima del campo circundante y con más fe que conocimiento aerodinámico o comprensión de la gravedad, saltó al aire como algún tipo de superhéroe medieval. Sorprendentemente, contra todo pronóstico y todo lo que sabemos sobre física, funcionó en cierto modo. No cayó directamente como una piedra. De hecho, planeó por más de 600 pies, una distancia más larga que 2 campos de fútbol, volando sobre las cabezas de espectadores sorprendidos que probablemente pensaron que estaban presenciando un milagro o una posesión demoníaca. Por un breve y glorioso momento, un monje estaba volando. Luego, mientras la gravedad y la física inevitablemente se reafirmaban, una ráfaga de viento hizo que perdiera el control y se estrellara de regreso a la tierra en lo que probablemente fue un aterrizaje muy poco elegante. Sobrevivió al impacto, aunque se rompió ambas piernas en múltiples lugares y quedó con una cojera permanente que le recordaba diariamente su breve momento de gloria en la aviación. Más tarde lamentó, con el beneficio de la retrospectiva y 2 piernas destrozadas, que su único error fue olvidar agregar una cola para estabilidad y control.
demostrando que en realidad entendía más sobre mecánica de vuelo que la mayoría de la gente de su era. Este hombre no solo sobrevivió a un experimento imprudente que debería haberlo matado instantáneamente, se convirtió en uno de los pioneros más tempranos y exitosos de la aviación de la historia, logrando el vuelo humano siglos antes de que se suponía que fuera posible. Todo mientras usaba túnicas de monje. Así que ahí lo tienes. 33 personas que hicieron que el universo pareciera que estaba funcionando con un sistema operativo defectuoso, como si la realidad misma golpeara un error y se olvidara de ejecutar los protocolos de muerte. Estas no son solo personas afortunadas que encontraron $20 en la calle o ganaron un pequeño premio de lotería. Son prueba de que a veces la realidad toma un descanso para café, se distrae y se olvida de matar a alguien que absolutamente, definitivamente debería estar muerto según cada ley conocida de probabilidad y física. Son anomalías estadísticas, sobrevivientes imposibles, personas que se alejaron de situaciones que deberían haber sido fin del juego. Si tienes una historia de suerte imposible que hace que esta lista parezca dócil, un relato de supervivencia que desafía la explicación, déjala en los comentarios abajo porque garantizo que hay más historias ahí afuera que no hemos cubierto. Y oye, si quieres ver cuál de tus sugerencias llega a un video futuro, si quieres ser parte de curar la próxima colección de personas imposiblemente afortunadas, dale like y suscríbete al canal. Porque seamos honestos, después de escuchar estas historias de personas que sobrevivieron bombas atómicas, pelotones de fusilamiento, caídas de ascensor de 75 pisos y rayos furiosos, necesitas toda la suerte que puedas conseguir solo para sobrevivir un martes promedio.